Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la ANEF. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigas, compañeros y compañeras de ANEF? Estamos acá en una nueva edición de Agitando la Entrevista, en este especial de los 80 años de ANEF, donde, por supuesto, estamos con las figuras más relevantes de la historia de nuestra asociación, de nuestra agrupación. Y hoy estamos con quizás la persona en vida más importante de esta agrupación, pues es don Raúl de la Puente. ¿Cómo está, don Raúl? Hola, ¿qué tal? Muy bien, y ustedes, feliz de Muy estar bien, con ustedes y claro. con mis compañeros y compañeras a lo largo del país. Así es. Una pequeña biografía. Bueno, don Raúl nace, ¿no es cierto?, el 21 de noviembre de 1943. Sus padres, Rafael y Fresia, sindicalistas también. Él es profesor de Estado, de Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de Chile y actualmente es jubilado de Mineduc. Entre otras cosas, fue dirigente secundario del Liceo de Hombres número 7, dirigente universitario del Centro Alumno de Biología de la Chile, delegado FECH, capitán del primer equipo de rugby de la universidad. Buen dato, ahí vamos a ver si conversamos un poquito de eso. Y bueno, toda la trayectoria, ¿no? Secretario general de la agrupación, presidente de ANEF del año 96 al 2016, y todo el, ¿para qué vamos a, ¿no es cierto?, todo lo que usted ha podido hacer. Don Raúl, ¿qué ha significado la ANEF? Y cuéntenos un poquito de su biografía desde sus propias palabras. Mira, la verdad es que, bueno, hay mucha historia. Ya tengo bastantes años y yo llegué al sindicalismo, bueno, fui dirigente efectivamente secundario, universitario y también deportivo, pero nunca había explorado en el tema sindical. Y yo en el año 86, en plena dictadura, empezaron a despedir gente y muchos amigos del Ministerio de Educación con motivo de la municipalización. Yo ahí me fui interiorizando todos esos casos y con un grupo de amigos nos juntamos para defender clandestinamente a todos estos compañeras y compañeros del Ministerio de Educación que sufrían por haber sido despedidos. Así que ahí me inicié y formamos la asociación, restablecimos, mejor dicho, una asociación que estaba desahuciada por el gobierno de Pinochet. Y ahí partí yo como formando esta asociación o reformulándola, y éramos 20 al comienzo, el año 86, 96. Yo ya dejé la Andime para ser presidente de la ANEF, y a ese minuto éramos ya en Andime 2.500 personas. De manera que la ANEF, yo llego ya maduro, 50 años, y por lo tanto ya tenía mi formación anterior. Siempre fui dirigente donde estuve, en mis años de estudiante o en mis años deportivos y con mi grupo de amigos. Es algo que uno, bueno, lo lleva, y, y la ANEF para mí fue un paso muy importante porque conocí mucha gente, trabajé con muchos de ellos, he sabido, Harold, que tú has entrevistado a varios ex dirigentes, y Así con es. ellos, bueno, logramos fortalecer esta organización que tiene una linda historia, porque fue fundada por don Clotario Bles. Yo creo que él es una de las personas, junto con Recabarren, ejemplos de sindicalistas en nuestro país. Y después, bueno, con la muerte de Tucapel Jiménez, que entregó su vida por el restablecimiento de la democracia y bueno, eh, por el sindicalismo chileno. Él sabía de que era buscado y sin embargo no evitó ese, porque podría haberse hecho un lado, da un paso al lado, pero él continuó su trabajo como dirigente sindical. De manera que tenemos una linda historia, un gran legado de estos dirigentes sindicales. Por lo tanto, para mí fue una responsabilidad muy grande asumir en un cargo que, bueno, hubiera tenido estos dirigentes anteriormente. Pero muy feliz porque fui el primer presidente electo por votación universal, cosa que no se veía mucho, sino que todo se ventilaba en congresos que muchas veces, o en
en asambleas que muchas veces no eran bastante discutidas. En cambio aquí cada funcionario público votó por quienes consideraba sus dirigentes y por quién consideraba su presidente, porque el presidente de ANEF es el más votado de la lista más votada. Bueno, así hicimos lo que hicimos. Yo creo que fue una trayectoria del cual yo me siento muy compensado y doy gracias a la gente que nos acompañó porque su cariño lo siento, bueno, en mi corazón y realmente muy reconocido de todos ellos, principalmente de los dirigentes que seguramente tú entrevistarás y que me ayudaron y conformamos un equipo, porque yo aprendí en mi deporte, en el rugby, es un deporte rudo. Sí, Uno juega con una pelota que tiene que llevarla al otro extremo de la cancha. Y en correcto. el intertanto uno es al que el que lleva la pelota puede ser bajado con un tackle. Pero se tiene que levantar y seguir jugando. Y eso me enseñó a mí también en mi carrera como dirigente sindical y como persona, de siempre luchar, nunca dejarse de vencer. Yo tenía un maestro que decía que el rugby era como la vida, que uno entraba a una cancha, entraba a jugar, podía caerse, ser taclado, pero que debía levantarse y seguir luchando. De manera que eso me enseñó también a jugar en equipo porque uno solo no puede hacer nada, sino que es el equipo con el cual uno trabaja. Y en realidad es muy gratificante ver los logros que uno logra de esa manera trabajar. De manera que, bueno, quedo a tus órdenes y aquí estamos. Muy bien, ¿no? Tremendo. ¿Qué significó para usted haber sido el primer presidente de ANEF? Una responsabilidad muy grande. ¿Y cómo visualizó lo que se venía? Porque obviamente, año 96, estábamos en democracia ya, pero me da la impresión, por lo que uno más o menos ha visto, yo era chico, pero más o menos me acuerdo, que era fregar la cosa en los 90. Todavía habían resabios de la dictadura. No fue fácil para la generación suya, don Raúl. Bueno, mira, en la NEF, nosotros en ese periodo, en esa década del 90, nosotros teníamos una deuda con la NEF y con su historia, porque el tema de Tucapel Jiménez asesinado, degollado cerca de Lampa, un asesinato brutal por el hecho de luchar por restablecer la democracia, era un tema que no estaba resuelto. El ministro en visita que estaba en esa época no avanzó ni un paso en la resolución del caso. De manera que nosotros cuando llegamos ahí vimos que tenía que restablecerse la verdad y hacer justicia. Y en ese sentido trabajamos haciendo lobby con distintas instituciones, con actividades grupales, sindicales, asambleas, invitamos a los políticos más connotados para lograr de que saliera este ministro en visita y lo sacara, situación que no era fácil porque la Corte Suprema, bueno, goza de mucha autonomía y no permite que nadie penetre a tomar decisiones por ello. Pero logramos de que este ministro en visita saliera y asumiera un joven nuevo ministro de Corte Suprema, que era don Sergio Muñoz. Y con él trabajamos muy estrechamente por avanzar como digo, en verdad y en justicia. La verdad es que logramos llegar a los principales autores. Al principal autor eran tres los oficiales un oficial de ejército y dos suboficiales, pero todo esto fue gestado en la cúpula de la Dirección de Inteligencia del Ejército, donde era presidida por un general y algunos coroneles. De manera que esto fue un crimen, digamos, gestado desde allí y este juez logró encauzar esta causa y bueno,
llegar a ellos con la verdad y también hacer justicia. De manera que ese periodo, como digo, fue muy intenso por parte nuestra, porque tuvimos que llegar a muchas personas, partidos políticos, iglesias, personas que influían en la Corte, en la justicia, en los tribunales de justicia, y bueno, llegar a este cambio, y fue un gran logro de la ANEF, porque esto pasó 17 años sin que existiera la más mínima verdad y la más mínima actividad para lograr esta justicia. Bueno, también me tocó trabajar muy intensamente en el fortalecimiento de la organización, tener ANEF regionales, provinciales en todo el país y aumentar su volumen de afiliación. Cuando yo asumo la presidencia de la ANEF y el equipo con que trabajamos, bueno, eran 17.000 personas. Cuando dejé como presidente y todo, la gente que me acompañó, éramos 75.000. Subimos en afiliación de 17 a 75.000 y tuvimos organización a lo largo de todo el país. Son logros importantes que nos permitieron a su vez tener otros logros de beneficios para los funcionarios públicos. El funcionario público tenía muy bajo sueldo durante la dictadura porque todos esos reajustes eran en base a bonos y en base a aguinaldos que no eran permanentes. Por lo tanto, los funcionarios públicos fuimos decayendo en términos de salarios reales. Y nosotros, a través de negociaciones, por el fortalecimiento de la organización, por el espíritu de lucha de los funcionarios públicos, logramos mejorar hasta, yo creo que cercano a un 80% las remuneraciones reales. Reales significa sin considerar IPC. De manera que el funcionario público, al final de mi periodo, decía, la crítica que nos hacían era cuando yo negociaba el reajuste junto a mis compañeras y compañeros, decían que nosotros éramos los trabajadores mejor pagados y además con estabilidad laboral. De manera que todo eso fuimos avanzando durante ese periodo de la década del 90. Justicia para Tucapel, sueldos, remuneraciones para los funcionarios públicos que recuperaran el poder adquisitivo perdido y bueno, y un fortalecimiento de la organización. Muy importante. Antes de continuar, hay un ruidito de fondo, no sé si es de su audio, ¿no? ¿Escucha usted como un que se escuchaba de fondo? ¿No? No lo escucho. ¿No lo percibió? Ya. Ahí ahora no. Oiga, y continuando con esa línea, ¿no?, cronológica, y después vienen los 2000, viene el gobierno de Lagos y como que Chile cambió, ¿no? Y ya el proceso, digamos, de los 90, de la transición, comenzó a cerrarse y la ANEF, me imagino, que ya pasó a una nueva etapa. ¿Cómo fue comenzar esta década del 2000 y todo ese proceso que estuvo usted a cargo todavía? Mira, la ANEF mantuvo sus principios, que es muy importante en un sindicalismo que sea autónomo, independiente de los gobiernos de turno. Yo tuve muchos entredichos con, digamos, autoridades políticas, ministros, por el cual muchas veces ellos no comprendían este tema de autonomía, que nosotros no dependíamos del gobierno de turno, sino que nos debíamos a los funcionarios públicos. De manera que eso fue también un problema que tuvimos y que muchas veces no fue reconocido, y a pesar de que tuviéramos amistades, amigos dentro de los gobiernos de turno, ellos creían de que uno debía ser, junto con ellos parte del gobierno, y nosotros no somos parte del gobierno, somos una contraparte. De manera que esa tensión la tuvimos durante esos años, porque todos en el fondo anhelábamos la democracia, pero cada uno desde su distinta posición, ya sea de gobierno o hasta a través
de los intereses de los trabajadores. De manera que nosotros logramos en ese periodo ya del 2000 avanzar en algo que todavía está pendiente, que es el problema de la gente cuando jubila. Porque cuando jubila un funcionario público se va con 1/3 de la remuneración en actividad. Y nosotros logramos algo que no tienen los privados y que tampoco tienen los trabajadores del sector privado, que es incentivos al retiro, que nos permitía lograr una cantidad al finalizar y jubilar, una cantidad importante de recursos de dinero, por lo menos para poder paliar un poco lo que significaba esto de perder una jubilación y llegar a 1/3 de lo que ganábamos en la actualidad. De manera que logramos este incentivo al retiro, que fue muy bienvenido, pero que naturalmente que no satisfacían el problema de la jubilación, tema que aún está pendiente y que, bueno, yo vi el sufrimiento de esas personas cuando jubilaban, que no tenían qué hacer con su remuneración, porque no podían vivir, si ganaban 600.000 pesos, vivir con 200, o si ganaban 900, vivir con 300, cantidades muchas veces inferiores al sueldo mínimo. Así que, bueno, ese fue un periodo en que logramos avanzar en muchas cosas, pero no el cumplimiento total de lo que pretendían, al igual que el tema de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral fue que empezó a aumentar durante el gobierno de la dictadura, pero también durante los gobiernos de la concertación, en que los contratos se hacían a través de no de la planta, sino que a través de la contrata, lo que hizo aumentar considerablemente el número de trabajadores a contrata, vale decir, aquellos trabajadores que tenían hasta un año de permanencia. Pero bueno, eso también lo logramos con negociaciones, digamos, para que esas personas continuaran trabajando y no finalizaran sus trabajos a fines de año. Y ahí también obtuvimos avanzar en cuanto a la estabilidad, porque nos cuidamos de resguardar precisamente este beneficio de los trabajadores, y logramos avanzar en eso, pero la planta aún es un tema que está pendiente y el problema del empleo aún es algo que está pendiente y que no se solucionaron en la época de la democracia. Nos permitió avanzar, como digo, en estabilidad, nos permitió avanzar en términos de tener un recurso al final de nuestra vida de trabajo. Pero bueno, esos fueron situaciones que muchas veces nos enemistaron, muchas veces con el gobierno, y tuvimos que recurrir a movilizaciones. La ANEF en ese sentido nunca perdió ese otro, además de tener autonomía, lo distinguió siempre por su espíritu de lucha, que es un segundo principio que los dirigentes nuevos debieran siempre tener, un espíritu de lucha que les permitiera, como digo, independiente del gobierno de turno, siempre luchar por mejorar las condiciones de trabajo y de salario de sus afiliados. Y nosotros, bueno, hicimos movilizaciones muy grandes. Me recuerdo la movilización del 10% en Valparaíso, 50.000 personas arriba del escenario, tú no veías el final de la marcha, y logramos por primera vez un reajuste que era de 2 dígitos, vale decir, fue de un 10%. Nunca los reajustes habían sido mayores a un 4, 3, y bueno, últimamente hasta para atrás hemos salido. Pero ese fue, yo creo que otro principio muy importante, ese espíritu de lucha y esa autonomía que los dirigentes sindicales siempre hemos tenido como signo de la ANEF. Y por supuesto que también la democracia interna, esto de contar con elecciones universales, esto de tener
limpia las cuentas. Yo en el rugby también vi y aprendí y lo llevé a la NEF del trabajo en equipo con el resto de las personas, con el resto de los directores, trabajar con todos ellos. Pensaríamos ideológicamente a lo mejor diferente, pero cuando llegaba el momento de tomar resoluciones en favor de los trabajadores públicos, bueno, supimos mantener siempre ese principio muy en alto, de trabajo en equipo y bueno, y también de un trabajo limpio. Nosotros luchamos porque en la CUT precisamente hubiera elecciones universales, hubiera transparencia en sus cuentas financieras y eso, bueno, hoy día la CUT lo tiene, e incluso más aún de que las listas de dirigentes no fueran de un partido y que privilegiara el partido sobre el dirigente sindical. Y eso también está muy claro dentro de los legados que hemos dejado en esta NEF y que no hemos dejado, sino que tuvimos el legado de nuestros dirigentes sindicales, de Clotario Bles, de Tocapel Jiménez y de los dirigentes que vinieron a continuación, Milenko Mijovilovich, José Fuentes Guerra y bueno, y quien les habla también, que digo que bueno, también fui presidente por 20 años. Y no solamente el primer presidente votaba universalmente, sino que la NEF hoy día tiene elecciones, además de universales, elecciones digitales, en el cual cualquier persona en cualquier parte del mundo o en cualquier parte del país puede votar por los dirigentes que postula a través de el aparatito que el celular puede votar a través de ellos de forma digital. Eso es maravilloso en cuanto al futuro, ¿ah? Porque así van a ser las elecciones del futuro, es inevitable eso. Es inevitable. Claro. Costó un poquito porque todavía la tecnología no es el fuerte de los dirigentes del sector público, pero a medida que pasan los años, cada vez es mayor la forma esta de votaciones, que ya ha llegado a distintas partes y que además con las tendencias, el hecho de la tecnología haber llegado a este sector ha llegado además a todos otros sectores. Tú como comunicador social, antes hacías un periódico que se hacía sindicalmente una vez al mes o cada 2 semanas. En cambio ahora puedes transmitir una noticia con audio, con imagen, en forma instantánea. Uno está sabiendo lo que pasa en todo el mundo. Y por lo tanto hoy día el dirigente sindical puede acceder a la experiencia de otros dirigentes sindicales de Europa, de África, de Asia, bueno, de todas partes del mundo. Y por eso que la NEF también logramos instalarla fuertemente en la Internacional de Servicios Públicos, la ISP, y actualmente la CLATE. La CLATE es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado, donde yo pertenezco a un consejo político que es encargado de asesorar precisamente a los dirigentes actuales. Yo soy parte de ese comité que lo conforman generalmente ex presidentes o ex dirigentes de otras confederaciones del país, de Sudamérica, de Centroamérica y del Caribe. Así que, bueno, esos fueron los años del 90 más o menos, en los cuales nosotros estuvimos trabajando. No, tremendo. Y después viene ya la década del 2010, ¿no es cierto?, el 2016, cuando usted se va. Después de 20 años, me imagino que le agarró cariño a la institución mucho más y también, y usted es consciente del legado que dejó, porque de estar 20 años, hay un antes y después de usted, para todo, y es el peso que viene para todos los presidentes posteriores. Usted quedó como un referente de la NEF, eso aunque no crea, es así. ¿Qué significa para usted eso?
Bueno, a ver, yo aún no puedo medir mi traspaso o mi paso por la NEF. Sí puedo decir de que fue una pasada que para mí significó mucho. Y en vez de que me agradezcan, yo debiera agradecer el cariño, la cooperación, el trabajo, el esfuerzo de muchos dirigentes sindicales, de muchos dirigentes de los funcionarios públicos, de sus asociaciones. Hoy día la NEF es un referente importante que yo espero que permanezca y sea creciente, con principios, una organización que tenga principios, la autonomía, la decencia, el espíritu de lucha. La Yo ética. creo que la ética, qué buena palabra para describir lo que debería ser precisamente nuestra organización, que yo creo que se ha distinguido precisamente por eso, en mantener ese estándar que no todos lo tienen, que de repente la gente no ve que el dirigente sindical esté cumpliendo a cabalidad su función o que las cuentas no estén bien, de forma bien transparente. Yo creo que eso la NEF lo ha ido, lo tiene siempre presente y por lo tanto yo quisiera que eso se pudiera mantener y acrecentar. Igualmente yo creo que es importante que el dirigente sindical asuma la modernidad, asuma la modernidad en términos de la tecnología y pueda también ambientarse en ese tema. Lo tecnológico hoy día invade todas las áreas de nuestra sociedad y los dirigentes sindicales no podemos quedar afuera de eso, así como las tendencias mundiales sobre el tema del trabajo y del trabajador, el trabajo decente que significa estabilidad, que significa protección social, ya sea a través de las organizaciones sindicales, ya sea de contar con protección de salud o contar con protección en su previsión. Por lo tanto, el trabajo decente debe ser uno de los temas que debiera contemplar la nueva constitución que se imparta en nuestro país. El proyecto anterior era muy rico en esa parte porque permitía de que existiera trabajo decente y además libertad sindical, que significa que el dirigente sindical pueda negociar colectivamente, no solamente a través de sus sindicatos de forma unisindical, sino que pueda agruparse con otros sindicatos afines para poder negociar colectivamente sus intereses. Y eso es algo que, o el derecho a la huelga, que los funcionarios públicos la tenemos todavía prohibida en esta actual constitución, que no podemos declarar la huelga. Sin embargo, la huelga la hemos hecho en forma reiterada y nunca nos han coartado en ese sentido, no por ser buenas personas, sino que porque la NES tiene fuerza y la unidad de sus integrantes hace que se le tenga respeto. Porque aquí en esto, sin duda que el tema de la fuerza influye. Y fuerza, yo lo aprendí en física, en la universidad, porque salí mal en física el primer año en la universidad en biología. Es difícil, sí, lo Y porque yo creía que fuerza era solo una cantidad, que en sindicalmente significaría tener muchos afiliados en tu sindicato o en tu confederación, sino que fuerza es una cantidad asociada a un vector, y un vector es una dirección. Y en la medida en que la organización tenga fuerza, es en la medida que tenga una importante cantidad de afiliados, pero todos ellos tengan un mismo objetivo y un mismo, bueno, un objetivo ya sea en términos de salario, en términos de estabilidad laboral, en términos de derechos.
porque a la medida que juntos demos esas luchas, los vamos a tener los logros que hemos podido avanzar, no sé si con toda la, bueno, con todo lo que quisiéramos, pero sin duda que la ANEF para mí ha significado un paso muy importante en mi vida, porque jamás me he arrepentido de haber sido dirigente sindical de la ANEF, por muchos problemas que uno tiene, ¿no? Porque yo, bueno, he estado preso muchas veces, detenido, mejor dicho, he enfrentado carabineros, al coche lanzagua, en negociaciones bastante peludas, respecto a estabilidad, respecto a remuneraciones, con mi autito Lada en ese minuto, con el cual llegaba a todas partes al Congreso a negociar el reajuste. Me acuerdo de una negociación de reajuste que culminó a las 5 de la mañana, y yo, bueno, conducía mi autito después de una negociación dura, y volver a Santiago y a esa hora de la noche, ya de la madrugada, en que me iba quedando dormido, pero que me resistía a dormirme mientras manejaba. Y todo eso acompañado, por supuesto, por mis dirigentes, compañeros y amigos, a los cuales recuerdo con mucho cariño, y que tuvimos oportunidad de estar todos juntos, porque precisamente nos organizamos, me acuerdo con Nuri Benítez y otros dirigentes, Marco Dinamarca, y organizamos un encuentro de todos esos dirigentes junto a Tucapel Jiménez, hijo, que se iba como embajador a Estocolmo, a Suecia. Vale, quiero también mencionar a Tucapel, un joven con el cual llegó en ese tiempo, recién salido de la universidad, porque hizo todos sus estudios en Suecia, y con él logramos esto de establecer verdad y lograr, no sé si toda la justicia en el caso de Tucapel Jiménez, su papá, pero que trabajamos muy unidos junto a Sergio Muñoz para lograr este avance en la verdad y en la justicia. Y digo no todo el avance y toda la justicia porque nunca supimos qué papel había jugado Pinochet en todo esto. Carmen Frey muchas veces dice que el asesinato de Tucapel Jiménez y el asesinato de Eduardo Frei Montalva son parte de una misma estrategia de terror, de eliminar a los dirigentes sociales y políticos que pudieran, bueno, empañar el gobierno de Pinochet, porque Pinochet creía que Tucapel Jiménez era el dirigente sindical de Polonia en aquel tiempo, y que podía desestabilizar su propio régimen. Gobierno. De manera que Lech Walesa, exactamente. Y bueno, por eso digo que mi pasada por la ANEF ha marcado una etapa que ahora que he estado, bueno, estuve con COVID, 7 meses internado, estoy convaleciente, pero mi espíritu de lucha no ha parado nunca. Y como buen rugbyista. Como buen rugbyista, fui capitán del primer equipo de la Universidad de Chile, la U. Yo soy un hijo del servicio público. Me crié bajo funcionarios públicos de distintas reparticiones. Mi educación secundaria fue en un liceo 7 de hombres de Ñuñoa, y mi educación universitaria fue en la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. De manera que para mí el tema de los funcionarios públicos es parte de mi esencia, es parte de mi esencia. Y todos los días que me relaciono con el cariño de esa gente con quienes me encuentro o quienes me escriben, bueno, me da mucha emoción, la verdad. Muchas gracias, don Raúl, que esté muy bien. Muchas gracias.
Y con todos ustedes nos despedimos para una nueva acá reunión, una nueva entrevista acá en Agitando la Entrevista, siempre por ANEF Radio. Que estén muy bien. Gracias, don Raúl. Hasta luego.